Buenos días para todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra unidad de estrategia familiar de PricewaterhouseCoopers y el grupo Amicus, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro cuarto webinar enfocado a las empresas de familia. Queremos agradecer a todos nuestros participantes que nos acompañan en esta sesión y también a todos los que nos han acompañado semana a semana. El día de hoy tendremos una sesión especial, pues vamos a tener un panel virtual en donde hablaremos sobre la planificación de sucesión en empresas de familia. Primero vamos a tener la exposición de Wilson Herrera, socio de la Unidad de Estrategia Familiar de PwC. También estará Carla Cerqueira, especialista en desarrollo y soluciones globales dinámicos. Y hoy tenemos un invitado especial. Él es Luis Díaz, profesor de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes, que también nos acompañará con su intervención. Al final daremos inicio al panel en donde conoceremos cuáles son las perspectivas que ellos tienen frente a este tema de sucesión en empresas de familia y nos compartirán sus opiniones. Recuerden que estaremos trabajando en alianza con Amicus con el fin de contribuir al acompañamiento de las empresas de familia en Colombia. Y es por esta razón que ellos nos estarán acompañando semana a semana en nuestros webinars de la estrategia familiar. Así que damos inicio. Bienvenidos. Adelante, Wilson. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Nuevamente, en nombre de PwC y de la Unidad de Estrategia Familiar, muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar especial sobre empresas de familia. Especial porque hoy, además de contar con el apoyo de Amicorp, que viene siendo ya habitual en estos webinars, nos está acompañando Luis Díaz, que es un profesor de la Universidad de los Andes con una gran experiencia en temas de empresas de familia y que ha aceptado muy amablemente nuestra invitación a compartir algunas opiniones con nosotros el día de hoy. La dinámica del webinar de hoy va a ser un poco diferente de las que hemos tenido en las sesiones anteriores para los que ya han asistido a alguna de ellas. La idea es que vamos a hacer una conversación entre Carla del grupo Amicorp, entre Luis y yo mismo, sobre algunos temas que nos parecen importantes relacionados con el gran capítulo de la sucesión en las empresas de familia, y nos vamos a apoyar mucho en algunas cifras que están extraídas, por un lado, de dos estudios que hace Price. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero Price hace todos los años unos estudios globales en materia de empresas de familia. Hay un estudio principal que es nuestro Family Business Survey, que la última edición se preparó durante el año 2018 y fue lanzada a finales de 2018, comienzos de 2019. Y durante el 2019 hicimos un estudio que también es ya habitual para Price, sobre qué están pensando las nuevas generaciones. Tanto uno como otro de los estudios lo que tratan es de enfocar el tema de empresas de familia, conocer la opinión de los empresarios de familia en el Family Business Survey o de las nuevas generaciones en el Next Gen Survey, sobre qué está pasando con las empresas de familia, cómo las están viendo y hacia dónde están avanzando las empresas de familia. En este caso, adicionalmente, contamos con algunas cifras que hemos obtenido de la encuesta STEP, que no sé, Luis, si de pronto tú quieras comentarnos un poco de qué se trata esta encuesta y cómo la trabajan. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Wilson, por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y sí, efectivamente, el proyecto STEP es una red, un consorcio de universidades. Somos 48 universidades en todo el mundo que colaboramos para crear conocimientos sobre empresas familiares, para estudiar cómo es que las empresas logran crear valor a través de las generaciones. Y durante finales del 2018, de octubre de 2018 y marzo de 2019, hicimos una encuesta global en la que participaron más de 1.800 empresas familiares, una tasa de respuesta del 37%, en Latinoamérica 400, en Colombia más de 60, estudiando cómo era el tema de la sucesión ante el cambio demográfico, entendiendo que se venía un cambio generacional y una transición importante. Entonces quisimos explorar eso. Y pues aquí traemos algunas cifras y pues nuevamente gracias por la invitación. Gracias, Wilson. Perfecto, Luis, muchas gracias. Vale, entonces, si les parece, nuestra conversación del día de hoy va a verse principalmente sobre tres temas. ¿Qué conceptos abarca la sucesión de las empresas de familia?
cuál es la importancia de planificar la sucesión en las empresas de familia y qué está pasando con las nuevas generaciones, cómo están participando las nuevas generaciones del negocio familiar. Entonces, si les parece, sin más preámbulos, pasamos al primer tema, que tiene que ver con los conceptos que abarca la sucesión de empresas de familia. Porque al final, pues este tema de la sucesión en empresas de familia es un tema muy recurrente, es un tema sobre el que muchas veces se habla, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que no hay una total claridad sobre qué conceptos están abarcados bajo ese gran paraguas de la sucesión en empresas de familia. Entonces, muchas veces se enfoca el tema de la sucesión de empresas de familia solamente en el tema jurídico de qué ocurre con la propiedad accionaria de la empresa, pero nosotros creemos que esto va mucho más allá y que adicionalmente una adecuada planificación de la sucesión es absolutamente fundamental para que ese legado familiar trascienda de una generación a otra. Ahora, cuando miramos los resultados de los estudios, nos damos cuenta con que de pronto la sucesión no es un punto que se trabaje de forma muy robusta o muy formal en muchas de las empresas de familia. Y eso es lo que arrojan las cifras de los estudios. Yo quisiera de pronto empezar tal vez nuevamente con Luis para conocer su opinión de qué cosas debemos tener en cuenta cuando hablamos de sucesión en empresas de familia. Gracias, Wilson. Efectivamente, cuando uno habla de sucesión, no está hablando necesariamente de un cambio de una persona a otra, que es lo que a veces también se viene a la mente. Un tema como el tuyo que planteaste, el de propiedad, y a veces se piensa en quién va a ser la persona que va a reemplazar a mi papá. Y ahí se plantea el tema, y no necesariamente eso. La sucesión es un proceso de transición que puede durar de 3 a 10 años fácilmente, porque es un proceso que involucra, es como un terremoto que le llega a la familia. Como diría el profesor Diego Vélez, aquí en Colombia, él dice, la sucesión es como un terremoto, y lo importante es mirar si la empresa familiar y la familia empresaria tienen el sistema antisísmico adecuado para enfrentar eso. Y cuando uno piensa en ese proceso de sucesión, que es un terremoto que afecta a todo, pues tiene que tener en cuenta que la dimensión de la administración de la empresa, o sea, la sucesión en términos de administración, quién cambia el liderazgo, quién asume el gobierno de la empresa. En términos de propiedad, la sucesión puede implicar en un momento dado, como dices tú, la transición de la propiedad en términos de las acciones dentro de la familia o incluso llegar a la venta de la empresa. Y un elemento muy importante que a veces se nos olvida y que hoy lo traemos en la tercera parte del panel, y es la sucesión entendida como el proceso también de transferencia y transición en términos de conocimiento, de valores y de las redes que hacen parte de los recursos fundamentales de la familia. Y en ese sentido, pues el legado y lo que es el legado positivo que se quiere transferir, el legado emprendedor o el legado de valores muy particulares que es importante tener en cuenta. Entonces, importante esos 5 temas: administración, propiedad, valores, conocimiento y redes, cuando se habla de sucesión. Y quitarnos de la mente que el problema es solo un problema, como decías tú, jurídico, de a quién le queda la propiedad, o un problema de quién va a reemplazar a mi papá. Claro, gracias. Porque obviamente, gracias a ti, Luis, porque obviamente que cuando hablamos de empresas de familia, pues todos tenemos que recordar que al final son varias las dimensiones concéntricas alrededor de este tema, ¿no? No es solamente la propiedad, no es solamente el interés de la familia, no es solamente la administración, sino que al final todas se reúnen alrededor de lo que ocurre con la empresa de familia. Y fíjense ustedes, de pronto, si Daniela o Juan, pasamos por favor a la diapositiva siguiente. Cuando en nuestros estudios le hemos preguntado a las empresas de familia, Carla, cuál es la probabilidad de que el negocio se transfiera a un miembro de la nueva generación, pues la gran mayoría de los encuestados nos dicen que eso es lo que quieren que ocurra, o la probabilidad de que eso sea lo que ocurra es la más alta de todas, ¿no? Entonces el 61% dice que está absolutamente seguro de que se va a pasar a la siguiente generación, el 26% dice que sí, que es probable,
que está dentro de las posibilidades, pero resulta que después cuando hablamos de los planes de sucesión, resulta que, por ejemplo, en Colombia el 60% de las empresas admiten no tener un plan de sucesión organizado. Desde tu experiencia, desde la experiencia de Amicorp, ¿ustedes cómo ven esta problemática? No, por supuesto, esto es un problema real que tienen muchísimas empresas que realmente pues empezaron con negocios pequeños que han ido creciendo, se han ido escalando, se han haciendo bastante más importantes por este rápido crecimiento o esta expansión, ¿no? Y no han parado a pensar en que realmente, bueno, hay un traslado generacional que se tiene que contemplar. ¿Qué va a pasar una vez los que iniciaron el negocio no vayan a estar? ¿Cuál va a ser el destino de ese negocio, ¿no? Entonces, vemos los números, ¿no? El 60% de las empresas no cuentan con un plan de sucesión, pero el 45% de ellas sí que desean desarrollarlo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esto no se organiza, no? ¿Qué hay que hacer? Hay que sentarse con esta familia, hay que ver cómo se tiene que desarrollar esto, cómo se tiene que dejar establecido sobre el papel para luego evitar riesgos posteriores o sustos posteriores por lo que pueda pasar a posteriori, ¿no? Es muy importante tenerlo establecido de antemano, por supuesto. Y fíjate que esto me parece que va muy de la mano con un tema que me parece que juega de forma muy importante en este aspecto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y es que no debemos olvidar que las empresas familiares, independientemente de su actividad comercial y de la importancia gigantesca que tienen en la economía, pues son empresas donde al final se conjugan unos intereses muy diferentes a los de otros tipos de empresa. Entonces, para nosotros es muy importante destacar, y esta información proviene del proyecto STEP, Luis. Muy importante destacar que hay que tener en cuenta las diferencias principales de las estructuras entre el gobierno corporativo y el gobierno familiar y cómo incide esto en una empresa de familia y sobre todo al momento de empezar a planificar lo que debe ser la sucesión al interior de la compañía, ¿no? De acuerdo, Wilson. De hecho, el profesor Joe Astrakhan, un profesor muy reconocido en el área de empresas familiares, después de una investigación con más de 18.000 empresas, dice: las 3 llaves que mitigan ese terremoto de la sucesión son tener una planeación estratégica, tener claro cuál es la orientación de largo plazo que tiene la familia y la empresa, tener una junta directiva que efectivamente gobierne la empresa y ejerza su rol, y no es solo la junta directiva, en ese sentido sería todo el gobierno corporativo, y la importancia de la asamblea familiar y el gobierno familiar y las reuniones familiares para que sea muy claro cuáles son los propósitos de la familia, los objetivos que tienen como familia, que se entrelazan con esos propósitos estratégicos de la empresa en el largo plazo y que permiten planear y manejar la contingencia de lo que significa ese proceso de transición que es la sucesión. Entonces, efectivamente, la multiplicidad de estructuras que están presentes en las empresas familiares pues están ahí presentadas en la diapositiva. Y para resaltar, obviamente, que dentro de los stakeholders, pues la comunidad, los empleados, los clientes, los proveedores, es decir, no es solo un problema de la familia y no es solo un problema de la empresa, sino que es un sistema complejo que requiere precisamente la planeación y la estructuración de los elementos que implican gobernar ese sistema complejo. Gracias, William. De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes, si ya tenemos claro que al final, cuando hablamos de sucesión en la empresa familiar, no estamos hablando exclusivamente del tema jurídico, del tema de propiedad, sino que esto va mucho más allá. Tiene que ver con el liderazgo dentro de la familia, tiene que ver con la posición que la empresa familiar ocupa dentro de la comunidad. Yo quisiera que pasáramos al siguiente tema, si les parece, porque hablemos un poquito de qué sucede cuando yo planifico adecuadamente la sucesión en empresa familiar y qué sucede cuando ocurre lo contrario. Es decir, cuál es la importancia de tener una adecuada planificación de mi empresa familiar y qué pasa cuando no lo logro.
cuando no lo logro. No sé si siguiendo contigo, Luis, de pronto nos ayudas a entender un poco mejor estas cifras que están en la diapositiva que estamos viendo. Sí, claro. Es parte, digamos, de la complejidad precisamente de la multiplicidad de perspectivas que hay en la empresa familiar. Uno puede leer, por ejemplo, que el 43% están en desacuerdo que la propiedad del negocio esté en manos de miembros de la familia, o lo puede leer, es decir, el 67%, el 57%, el 60% está de acuerdo. Entonces, esto ha venido cambiando. Antes era mucho más evidente. De hecho, otras cifras del informe reportan que el interés de mantener la propiedad y la gerencia y la administración en la familia llega hasta el 90% en algunos casos de algunos países de América Latina. En Colombia es bastante alto, lo cual nuevamente nos pone de relevancia el sentido de propiedad socioemocional que tienen las empresas familiares y las familias de mantener el control, de querer proteger a la familia ante todo. Y eso es algo muy característico en América Latina, y es la valoración y la importancia que se le da a la familia como elemento central y como propósito central de protección y cuidado en el largo plazo. En ese sentido, pues digamos, la orientación emprendedora y el legado emprendedor se vuelven importantes, y por eso la posibilidad que han tenido algunas empresas de gestionar la sucesión no como un problema de a quién le dejo esta empresa, sino de cómo transfiere un legado emprendedor, un conocimiento particular, y cómo se transforma la empresa familiar en una familia emprendedora. Es decir, que trasciende el problema de repartir una torta entre un grupo de gente, y más bien que todos aprendan a cocinar tortas, y se crea un sistema, y eso se ve en las cifras como el de del papel de la innovación, en términos de la posibilidad de diversificar, de ser innovador, de promover el crecimiento de la empresa en nuevas líneas de negocio, nuevos productos, como un tema importante también de gestión del riesgo en la empresa familiar y en el sistema familiar. Y nuevamente nos trae el tema, bueno, entonces tal vez esa dinámica, y en el contexto latinoamericano, la dinámica de incertidumbre ante las crisis, ante el contexto, posiblemente ponen que sí, la sucesión es importante, tenemos que planearla, pero no es el tema más urgente. Tal vez con la pandemia en este momento la urgencia se está acelerando, porque pone de referencia, llega una crisis adicional, y además los más afectados son las personas mayores, y se va a acelerar el proceso, y se pone de relevancia mucho más estas situaciones. Y lo que hemos visto también en muchos casos en América Latina es que las empresas se adaptan y aprenden a manejar esa incertidumbre y ese riesgo, y lo que ven, finalmente la sucesión termina siendo un proceso natural de vida, del curso de vida de las empresas y de las familias, y se adaptan rápidamente a lo que tienen. Pero claramente lo que se ha visto en otros estudios es la importancia de la planificación y de estas distintas dimensiones. De acuerdo. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Desde el punto de vista nuestro en Price, para nosotros hay 5 principios fundamentales que tienen que ver con la preservación del legado familiar, porque es que a fin de cuentas debemos considerar que cuando hablamos de la importancia del plan de sucesión en una empresa familiar, claramente que lo estamos viendo desde la perspectiva de lo importante que resulta intentar preservar ese legado familiar, y que el legado familiar trascienda de una generación a otra. Entonces, fíjense ustedes, eso a lo que nos lleva es a esta estructuración de estos, digamos, 5 puntos principales, que son, por un lado, pensar en ese legado de la empresa familiar y cómo va a participar la familia en la preservación del legado familiar. Cuando hablamos de un plan de sucesión adecuado, aquí hay que pensarlo también como un plan estratégico que esté muy orientado hacia el futuro de lo que va a ocurrir en la empresa y en la familia. El liderazgo de la sucesión debe gerenciarse cuando está metido como parte de un plan a largo plazo, y es algo que no puede hacer la familia sola o la actual generación que está al frente de la familia sola, sino que muy seguramente va a necesitar de un equipo directivo que lo apoye, porque tenga perspectiva desde diferentes lados de la industria, o incluso desde diferentes industrias. Y finalmente, pues al final los planes de sucesiones tienen que ser realistas, ¿no?
partir de la base de lo que tenemos y hacer un análisis o una revisión muy introspectiva tanto de la empresa como de la familia para que tenga las bases sólidas suficientes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esto, Carla, yo quisiera que de pronto habláramos un poquito de cómo estamos viendo esos desafíos de la empresa familiar hoy en día y qué cosas podrían impactarse negativamente en la empresa cuando yo no tengo planes de sucesión o cuando no tengo planes estratégicos que soporten la actividad tanto de la empresa familiar como la participación de la familia en la empresa. Exacto. No, justo, precisamente, Lina, con lo que dices, la falta de plan estratégico por parte del negocio corporativo y la falta de un plan de sucesión de cara a la siguiente generación, claro, ¿qué significa? Esto a nivel estratégico en la empresa nos puede presentar un crecimiento desordenado, sin ningún tipo de guía. No hay, pues esto, ni KPIs, ni objetivos a corto, a largo plazo. Puede haber a nivel estructural un montón de sociedades que a lo mejor pues una estructura que antiguamente pudiera funcionar, ahora con las nuevas leyes eventualmente se ha quedado obsoleta. O igual, pues precisamente como comentábamos antes, ¿no? Si lo que se intenta es abrir nuevas líneas de negocio con nuevos productos o nuevas jurisdicciones, pues se tiene que hacer una revisión estructural para ver si los vehículos son eficientes y ayudar con esa eventual expansión internacional del negocio, ¿no? Si no trabajamos en ello, que vemos también pues, una alta carga administrativa, desequilibrio en la gestión, o sea, un gran aumento de los gastos, riesgos y tiempo de ejecución de las distintas operaciones, que lo único que hacen es poner trabas al negocio en sí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar precisamente es en ese análisis estructural y fiscal, precisamente para garantizar una estructura eficiente, una directiva también con diría yo, un consejo combinado entre la familia y un consejo profesional, precisamente para que puedan dar ese valor agregado, esa experiencia concreta en el sector en el cual se quiere crecer, ¿no? Tenemos que ver también cuál va a ser el propósito de la siguiente generación. A lo mejor los hijos no quieren tener una participación activa en la empresa. Lo único que quieren es mantenerse al margen y estar como accionistas y no dirigir el negocio activamente. Entonces, este es un check que tenemos que hacer y nos tenemos que nutrir de directores externos especializados en la materia que puedan dar continuidad al negocio, ¿no? Entonces, es un poco este tipo de análisis lo que tenemos que hacer para evitar estos riesgos exactamente. Wilson, si me permites un segundo, también es importante tener en cuenta la generación en que está la empresa, porque es importante saber quién toma las decisiones. Una cosa es una asamblea de accionistas en la que es el papá con la señora y los dos hijos, en una primera generación donde todas las decisiones las toman los fundadores, y otra cosa es una empresa de tercera, cuarta generación donde el consorcio de primos, a través de un mecanismo más similar a una empresa pública que cotiza en bolsa, toma las decisiones. Y de ahí el rol del gobierno corporativo y de la planeación como herramientas fundamentales para entender y soportar eso. Era una acotación y que me pareció importante a lo que mencionó Carla. Gracias. No, totalmente, totalmente. Y también lo que tenemos que añadir, además, justo en línea con la diapositiva, es precisamente las familias cada vez son más globales. Entonces, tenemos que hacer un análisis conjunto a nivel internacional, no solo de la estructura corporativa, sino también de la estructura familiar, dando esa sustancia necesaria para que todo esté de acuerdo al entorno internacional de BEPS, que todo esté en good standing, tener los directores adecuados, los domicilios adecuados de todas las filiales, esa sustancia necesaria para el día a día de la empresa, ¿no? Es un foco también súper importante y que tiene un gran impacto precisamente cuando estamos viviendo en distintos países, ver desde dónde está la toma de decisiones, ¿no? Muchas veces puede haber un traslado de residencia fiscal inintencionado precisamente justo por esto, por estar dispersos en distintos países. Entonces, son puntos que tenemos que analizar y que tenemos que dar apoyo corporativo para que la empresa no tenga riesgos inintencionados. Justo. Y esto, pues, es parte del trabajo que hacemos en Amicor, ¿no? Claro, clarísimo. Y fíjate que este comentario tuyo me ayuda a introducir un poco el tema siguiente sobre el que queríamos hablar. Si les parece, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
porque entramos en el tema complejo de las nuevas generaciones. Digo el tema complejo porque ya tanto Carla como Luis nos han hecho un par de comentarios como para introducir un poco el tema, pero hoy en día cada vez el tema de las nuevas generaciones cobra mayor importancia, porque no sé si a ustedes les pasa, pero con muchos de nuestros clientes nos encontramos con la queja de los fundadores o de la segunda generación o tercera generación que está al frente de la compañía, que se acerca a nosotros, y cuando hablamos de planes de sucesión empiezan quejándose de que las nuevas generaciones de pronto no están tan interesadas en la compañía, y eso no le permite de pronto a los líderes o a las personas que están al frente de las compañías en este momento, pues pensar en planes de sucesión que permitan trascender ese legado familiar de valores y de principios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros nos hemos metido también mucho con el tema de las nuevas generaciones, porque nos parece absolutamente fundamental, y hemos empezado a obtener algunos datos interesantes sobre cómo participan o a qué edad empiezan a interesarse esas nuevas generaciones en las empresas familiares, y cómo las nuevas generaciones están viendo que los perciben las antiguas generaciones que están todavía al frente de la compañía, ¿no? Entonces, no sé si en la experiencia de ustedes, no sé quién quiere empezar, si Carla o Luis, pero no sé si en la experiencia de ustedes, cómo se suele manejar esto o cómo ven que se está manejando esto hoy en día al interior de las empresas familiares. O sea, de pronto Luis, ¿quiere empezar? Sí, claro, es un tema fundamental y tal vez nos pone de relevancia que la sucesión no es solo un proceso que ocurre en un momento dado de crisis o de urgencia, y de ahí la idea de tener planes de contingencia, y básicamente esto es un proceso de largo plazo que se inicia desde niños y, como verán, y es ante todo ese diálogo y esa conversación intergeneracional. Y ahorita seguramente vamos a hablar un poco más de eso, pero efectivamente lo que hemos visto es que la sucesión, cuando se tiene en cuenta todas las dimensiones, es un proceso que empieza desde la infancia, viendo la familia como una comunidad de aprendizaje. Entonces, muchas veces ni siquiera se dan cuenta, pero sin hacerlo planeado, pero cuando en las reuniones, cuando en un almuerzo en la casa, todos sentados en la mesa, se comparten experiencias, se van transmitiendo valores, se van transmitiendo formas de hacer las cosas. Cuando los niños van desde pequeños a la empresa y ven cómo se producen las baterías o ven cómo se produce el periódico y acompañan al papá a las reuniones, y el papá le dice: quédese callado, mijo, usted solo observe y escuche, o acompaña al papá a hacer negocios, indirectamente se empieza a hacer una transferencia de conocimiento muy importante. Y hay que reconocer ese proceso de transmisión de valores y de conocimiento que se va dando. Incluso aquí en algún momento, en una gran empresa en el sector financiero de seguros y de bancos, cuando secuestraron al presidente y fundador, él jamás hablaba de la empresa en la casa. Él decía: tranquilo, ustedes no se preocupen, que yo hago mis cosas bien y a ustedes no les va a faltar nada. Cuando lo secuestraron, los hijos se dieron cuenta les tocó darse cuenta de qué era lo que tenían, y, oh sorpresa, pasaron de andar en la calle caminando en bicicleta a tener escoltas, a mirar que el papá no se quería ir porque cómo va a dejar sin empleo a una cantidad de gente, que la responsabilidad de él no es solo con la familia, sino con todos los empleados, y les cambió la vida y empezaron a vincularse a la empresa de manera forzada, y se dieron cuenta que todos habían terminado estudiando en temas de finanzas, de economía, de derecho financiero, y la disciplina y los valores que tenían los habían recibido del padre, y pudieron adaptarse rápidamente y trabajar en la empresa y asumir el liderazgo, manteniendo muchos de esos elementos que recibieron en la casa, en el comedor o en las conversaciones informales. Y es un tema que a veces las familias no se dan cuenta de cómo es ese proceso informal de transición, de transferencia de conocimiento y de aprendizaje que van viviendo los niños desde pequeños. Entonces, para no alargar más,
no es solo un problema de cuando se hace el plan. Uy, es que mi papá ya tiene 70 años, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a morir, llegó la pandemia. ¿Y ahora qué? ¿Y quién va a ser el sucesor? Qué lío, porque al final, bueno, ¿y qué va a ser el sucedido? ¿No? Porque finalmente en todo ese plan y cuando uno piensa no es solo la siguiente generación, es entre el sucesor, el sucedido y cuando una empresa ya está en consorcio de primos, ¿cuántos son los posibles sucedidos? Nuevamente, nos quitamos la cabeza, te toca quitarse de la cabeza el tema de quién es el que reemplaza a quién y pensar, bueno, quiénes pueden participar del nuevo liderazgo, qué es lo que le importa en términos de largo plazo, en términos de la planeación estratégica a la empresa. Los accionistas son accionistas responsables, saben cuál es su responsabilidad con todo el sistema. Entonces, ¿están formados para ello? Están formados para ello, entienden lo que es una junta directiva y que una junta directiva gobierna la empresa en sentido fiduciario de todos los accionistas, no en representación de uno o dos, y que la junta no administra la empresa, no opera. Entonces, la formación de accionistas responsables se vuelve mucho más importante en esa segunda, tercera generación. Y creo que es importante y tal vez en este momento de pandemia nos hemos dado cuenta que lo que está ocurriendo en muchas de estas transiciones es la posibilidad de combinar esa conversación intergeneracional. Y es la experiencia del CEO que ya lleva 20 años con la mentalidad innovadora y digital de la nueva generación. Y si además viene trabajando desde temprano en la empresa, importante. Y adelantándome a la siguiente diapositiva, o a una de las diapositivas, unos estudios recientes nos han mostrado que los valores que tienen los millennials son más cercanos a los valores que tenían las generaciones silenciosas y baby boomers que lo que hay de relación entre los silenciosas y la generación X. Y tal vez por eso el conflicto de la generación X con la generación silenciosa, y tal vez una mayor cercanía de los millennials con sus abuelos y con esa generación que está puede facilitar parte de este legado. Dejo ahí porque ya me tomé demasiado y dejo acá. Es que el tema es apasionante, indudablemente. No, nosotros sí que vemos como dos perfiles bien marcados, ¿no? Digamos, realmente la segunda o tercera generación que quiere seguir formando parte de la empresa y el que se quiere mantener al margen, ¿no? De los que sí que quieren formar parte, esto sí que es verdad que se nota, digamos, los valores sí que se transmiten de padres a hijos, queriendo tener pues, los mismos valores de desarrollo de la empresa que se sigan persiguiendo, pero sí que vemos en la segunda o tercera generación que ahora pues, ya se tiene un acceso a formación, a profesionalización muy superior a lo que podían tener los formadores de la empresa, ¿no? Entonces, ahora cada vez es más habitual tener a los hijos o a los nietos que se han ido a estudiar a grandes universidades, a Estados Unidos o a Europa, añadiendo conocimientos y profesionalidad a la estructura que inició el abuelo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando se da este combo, sí que se puede garantizar mucho más dirigido el éxito de esta empresa con el plan estratégico y sucesoral que comentábamos, ¿no? Claro. Y fíjate, Daniela o Juan, podrían pasar no a la siguiente, sino a la que sigue después. Porque fíjense que al hilo de lo que estaban diciendo, como decía hace un rato también, muchas de las quejas que normalmente escucha uno de las generaciones que formaron la compañía o de la generación que está hoy en día al frente de la compañía, muchas de las quejas que uno escucha es que les cuesta trabajo les resulta muy difícil motivar a esta nueva generación, a los millennials, para participar del negocio familiar. Y si eso es así, también hemos encontrado a partir de los estudios que hemos hecho, que la forma como más fácilmente están logrando las generaciones anteriores motivar o interesar a las nuevas generaciones en participar del negocio familiar tiene que ver precisamente con la tecnología y con esa necesidad que están viendo también de modernizar la actividad de la empresa y adecuarse a los cambios en materia tecnológica, a los cambios en materia de Internet, y normalmente suelen darle un rol
muy relacionado con el tema tecnológico a las nuevas generaciones para que ayuden precisamente a la compañía con ese salto que necesitan dar en materia de Internet, en materia de tecnología. No sé si la percepción que tienen ustedes es similar a esta que tenemos nosotros a partir de los estudios. Sí, definitivamente, como yo te mencionaba ahora, ese diálogo intergeneracional cada vez es más, se está poniendo de relevancia y efectivamente los millennials son los que están facilitando la transición a la transformación digital que están reclamando las empresas y que ahora marchas forzadas tocó, ya no es un plan, sino que ya forzó y es parte también de la capacidad de planeación y de orientación de largo plazo que tienen algunas empresas familiares. Tal vez no en Latinoamérica, donde la orientación al corto plazo en la planeación no es como en Asia, donde llegan a planear hasta en 80, 90 años en su planeación estratégica, y aquí en Latinoamérica, en Colombia, se planea 4 o 5 años a lo sumo, pues es difícil ver esto. Ahora, si uno lo mira históricamente, este proceso se ha visto con las generaciones anteriores. Cuando la generación fundadora y la empresa empieza a decaer y cumple como su ciclo, es la nueva generación la que tiene la capacidad si va conociendo el nuevo contexto, de traer esas nuevas ideas, y ahí es donde los recursos familiares y la orientación emprendedora entra en juego, porque esa mirada de darle autonomía a las nuevas generaciones para que participe, para que trabaje, para que explore y vaya y trabaje por fuera y venga y se una y entiende el nuevo mercado, participa. Tal vez en este momento es más crítico y lo estamos viendo de manera más evidente por el reto de la transformación digital y todo lo que tiene que ver con este proceso que estamos viviendo. Pero es parte de lo que ha explicado en el pasado la regeneración y la supervivencia de las empresas familiares, y no la eliminación de las mismas, sino cómo se transforma y cómo se crean nuevos emprendimientos, así la empresa original haya desaparecido. No, sí, ¿Y tú lo ves igual, Carla? Sí, no, te iba a decir, claro, lo que vemos es que si realmente lo que queremos es hacer crecer el negocio, necesitamos internacionalizarlo y, por supuesto, escalarlo. Entonces, la única manera de escalarlo es adaptarnos al entorno de Internet, al entorno digital, para encontrar eficiencias, reducir tiempos, reducir riesgos, tener mayor control de lo que son las decisiones que estamos tomando. Entonces, es fundamental y, sobre todo, aplicar también todo temas de ciberseguridad, ¿no? Si ahora toda la información está en la red, tener control de esa información. Y justo pues ahora con la pandemia es que lo hemos visto en nuestras carnes, que nos hemos tenido que transformar automáticamente para poder seguir desarrollando nuestro negocio, ¿no? Y entonces este ha sido el gran reto digital que hemos tenido ahora mismo, que las empresas que podrán continuar son las que están en el entorno digital. Sí, y además esto motiva a las nuevas generaciones, porque se sienten como con el conocimiento y con la posibilidad de contribuir. Yo tengo un estudiante recién egresado que, conversando este año, mirando el caso de él, y él no quería trabajar con el papá, que eso era muy duro, que era muy difícil, y además que el papá no lo dejaba y no lo dejaba aportar, y el papá le decía, pero entonces vaya, mijo, y trabaje en otra parte, pero traiga la experiencia y contribuye. Y ante la crisis y la cuarentena, al estar encerrado con el papá y ¿cómo hacemos? Pues les tocó crear todo el plan de ventas digitales, de ventas online, y al que le tocó fue al joven. Y no fue Claro, porque es el que más se maneja con las nuevas tecnologías. Él conoce las tecnologías y le dijo, papá, yo me encargo de eso, y el papá feliz y sin querer queriendo ya está completamente involucrado. Claro. Entonces, porque se dio el diálogo y se dio la posibilidad de conversar. Entonces, de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Fíjate, si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es un poco lo que tú nos hablabas antes, Luis, y yo creo que con esto ya vamos a ir terminando nuestro webinar. Les voy a pedir que, si les parece, dediquemos estos últimos minutos como para intentar cerrar el tema y dar una conclusión acerca de este asunto desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Entonces, no sé quién quiere empezar, o de pronto, como la diapositiva era a la que tú hacías referencia hace un rato, Luis, si quieres empieza y vamos concluyendo también de una vez. Bueno, gracias. Le voy a dar la palabra a Carla para que
para no seguir tomándome la palabra, pero finalmente... Porque las damas, Sí, por aquellos que las damas son primero. sí. Tradicionalmente hablamos de las empresas en términos de las generaciones y lo pensamos en términos de la generación en la que está la familia a cargo en la propiedad o en la administración, es decir, si son los fundadores, si son los hermanos, si son los primos y así, pero se nos olvida que cada persona y cada individuo también tiene su particularidad y su forma de ver el mundo que está dada por el contexto, por la cultura, por el entorno, y eso es de lo que se habla cuando hablamos de las generaciones, y los expertos en mercadeo sí que saben de esto porque lo aprovechan, y es, bueno, las particularidades de visión del mundo que tiene la generación nacida antes del 46, que les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y las crisis de ese momento, versus los que nacieron entre el 46 y el 64, que se les conoce como los baby boomers, la generación X a la que pertenecemos seguramente muchos de nosotros, y los millennials, inicialmente llamados Y, pero llegó la transformación y toda la cosa, y ahora los centennials y los pandemials, que seguramente vendrán ahora. Dejamos ahí para que los expertos en mercadeo acuñen el término. Y lo que nos muestra esta gráfica es quiénes están a cargo en este momento. Y lo que hemos visto es que si bien la mayoría son la generación X, todavía hay un grupo importante de baby boomers y de generación silenciosa que están a cargo en las empresas latinoamericanas. Y hay un grupo en crecimiento de millennials que están asumiendo, claro, es decir, los millennials se sienten ya listos y preparados para asumir el liderazgo en las empresas familiares, y así no lo quieren, la transición se viene y la señal es una transición que se viene. Pero claro, si la mayoría son generación X, pues no sienten todavía la urgencia de pensar en la sucesión y sus planes de retiro y su edad de retiro anticipada todavía está bastante... Y las razones que explican la edad de retiro anticipada todavía son más familiares las que realmente importan, entonces seguramente no sienten la urgencia familiar salvo que se presente alguna circunstancia particular. Entonces, esto es más el llamado nuevamente a la importancia de escuchar esa perspectiva generacional y como mencionaba antes, los estudios muestran que las diferencias en valores y visión del mundo que hay entre la generación silenciosa y la generación X, que sí hay bastante, no es tan grande entre la generación silenciosa y la generación Y. Pareciera que la generación Y tiene valores y percepciones similares a la generación silenciosa en términos de su orientación al emprendimiento, la valoración que tiene sobre la naturaleza, sobre la responsabilidad con los demás, incluso sobre el papel de la tecnología. Y es tal vez lo que explica una pequeña confrontación en que vemos entre la generación Y y la generación X. Y es el papá de 60 años que todavía dice, no, a mí me faltan 10 años por lo menos para seguir aquí. Y el pelado de 40 que ya dice, bueno, pero es que si ya tengo 40, si no es ya cuándo. Gracias por lo de pelado, en todo caso. Gracias, no, joven es todo el que tiene la misma edad que uno o menos. Sí. Entonces, ahí vamos, esa es más como la reflexión generacional, que es importante tenerla, y por eso pensar el proceso de sucesión y la planeación de la sucesión como un diálogo intergeneracional en el que podamos escuchar qué es el legado que quiero dejar, qué es el legado que quiero recibir, qué tengo yo para aportar y qué quiero aprender del anterior, se vuelve fundamental. No es solo un tema de cuántos dividendos quiero tener o a qué mercados quiero llegar. De acuerdo. Cuéntanos, Carla. Que yo me fijaba también en la estadística que tenía en la slide, el 56% de las empresas son de primera y segunda generación, el 26% son de tercera y solo el 10% llegan a la cuarta generación, ¿no? Aquí vemos claramente la importancia de tener ese plan estratégico y plan sucesoral en la empresa, precisamente para garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Es que los números cantan. Completamente de acuerdo, Carla. Y yo creo que bueno, lo que tal vez ha quedado claro en esta conversación es que tomar la decisión a tiempo de empezar a planificar la sucesión es fundamental
si se quiere que el legado de la familia trascienda de una generación a otra. De otra manera, pues termina la empresa dejando cosas al azar y de pronto dejar cosas al azar no es la mejor solución para una empresa que quiere que pase de una generación a otra, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta la hora, pues yo creo que ya tenemos que dar por terminado nuestro webinar. Quisiera agradecerle muy especialmente a Carla y a Luis su participación y sus interesantes aportes a esta conversación. Agradecerles también a todos los asistentes que estuvieron hasta el último momento en nuestro webinar. No sé, Daniela, si tenemos algún comentario adicional o tenemos preguntas, perdón. Así es, tenemos preguntas para nuestros panelistas, así que pues vamos a abrir este espacio para responderlas. Luzari Quiroga pregunta, de acuerdo con la experiencia que han tenido, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad en las empresas en Colombia? Ella dice que esas empresas no cotizan en bolsa, adquieren a la banca no en todos los casos y son en su mayoría pequeñas y medianas empresas. No sé, Luis y Carla, si nos quieren ayudar a responder. Luis, estás en muting, tienes el micrófono cerrado. Es un gran reto. Los estudios tal vez se han basado más en las empresas grandes para aprender cómo es que han logrado llegar y transferir desde cuando eran pequeñas y eso. Pero el reto de cambiar la mentalidad tal vez es precisamente esa apertura a ese diálogo que planteaba yo de sentémonos a conversar sobre cuál es el propósito como familia, nuestros objetivos como familia, nuestros valores y para qué queremos la empresa y cómo vemos a futuro. Pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos, qué es lo que queremos dejarles. Y abrir esa conversación va a dar línea para todas las demás conversaciones ya más técnicas, más sofisticadas seguramente. Y claramente el problema con las pequeñas y medianas, sobre todo las pequeñas, es que son más vulnerables a los cambios en el entorno y tal vez, si bien son las que están enfrentando situaciones más difíciles con la crisis económica, también son las que tienen más posibilidades de ser innovadoras rápidamente y de así como fueron capaces de crear y arrancar, abrir el espacio a las nuevas ideas y a los nuevos emprendimientos que puedan surgir ahí. Muchas gracias, Luis. No sé si Carla quiere agregar algo más. Sí, yo diría que quizás para intentar cambiar esa mentalidad, un gran punto es añadir nuevos retos a esa empresa, ¿no? Para crear ese interés en la siguiente generación, para dar esa continuidad. Creo que es un valor muy importante que garantiza pues, precisamente el crecimiento, la escalabilidad de ese negocio y la implicación por parte de la siguiente generación. Entonces, es un buen punto a tener en cuenta. Y al hilo de lo que estás diciendo, Carla, fíjate que nosotros hemos encontrado en muchos de nuestros clientes que esa interacción entre la empresa y la comunidad termina siendo muy atractiva para las nuevas generaciones, que tal vez también relacionado con algo que decía Luis hace un rato, pues están muy preocupadas con la función que está cumpliendo la empresa en la sociedad, con la huella que está dejando la empresa en la sociedad y ese relacionamiento con la comunidad y ese ir un poco más allá de simplemente producir utilidades para la familia y generar bienestar en la sociedad o por lo menos en la comunidad en la que se tiene influencia, suele ser un punto de interés que a las nuevas generaciones les suele llamar la atención y por lo menos desde lo que nosotros hemos visto los termina atrayendo a la empresa, ¿no? Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Aquí tenemos otra pregunta que me parece muy importante, sobre todo que es un problema muy común en las empresas de familia. Entonces, Jorge Carvajal nos pregunta, ¿qué hacer como administrador de una compañía que tiene un componente de conflicto familiar que no permite que tomen decisiones en torno a la sucesión? ¿Cómo será el futuro del negocio? Es un gran punto, ¿no? El poder dividir la figura del accionista y del director para dónde tira cada uno y el tema de las decisiones, ¿no? Aquí, Luis, yo no sé tú cómo lo ves, pero bueno, al final lo que nos acaban pidiendo muchos clientes es poner directores profesionales
que no entren en conflicto precisamente para garantizar la viabilidad económica de la empresa o que estén en junta con los miembros de la familia para poder precisamente un poco conectar ambos lados, ¿no? Esto lo vemos mucho. Yo creo que lo que es importante es poder precisar y definir de qué tipo de conflictos se está hablando, si es un conflicto de tarea, de cómo se hacen las cosas, si es un conflicto en términos del propósito, del objetivo, o es un conflicto en términos de las relaciones entre las personas, más emocional y afectivo, que es más complejo de manejar. Y a partir de eso, creo que tener una claridad de cuál es el rol, como menciona Carla, el rol y la responsabilidad de cada uno de los accionistas y de los involucrados, cuál es el sombrero que me pongo. Si yo tengo el sombrero de gerente, es muy distinto al de junta directiva y es muy distinto al de accionista. El otro día conversando con un miembro de junta me decía, yo me le opuse al dueño de la empresa a una decisión y el dueño me decía, es que yo soy el dueño y yo le dije, pero yo soy el miembro de junta directiva y la responsabilidad de la junta es velar por el bienestar, por el propósito general de toda la empresa y de todos los accionistas. Entonces, tengo tanta autoridad como usted para decirle esto. Entonces, claro, cuando cada uno tiene claro el rol que tiene y la responsabilidad, eso aclara y en línea con lo que menciona Carla. Pero efectivamente, y ahí la junta directiva puede cumplir un papel muy importante y los directores externos ayudan a precisamente a tener un plan de gestión de conflictos y poder sentar a tener claro cómo manejar eso. Vale, la verdad es que ya estamos un poquito pasados de tiempo y tenemos bastantes preguntas todavía. Yo creo que nos quedan 5 minuticos. Daniela, ¿te parece si nos haces la última pregunta a los demás que no hemos alcanzado, que no alcanzaremos a contestarles en vivo? Pues nos comunicaremos con ustedes vía email para seguir conversando sobre estos temas. Entonces, Daniela, ¿te parece si nos cuentas la última nos haces la última pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, William Di Prieto nos pregunta, ¿existe una verdadera meritocracia en la gerencia? Perdón, ¿existe una verdadera meritocracia en la gerencial? ¿Está compuesta por muchos sucesores? ¿Pueden los empleados bajos es que creo que está mal formulada, pero me imagino que él quiere saber si esos empleados tienen oportunidad de crecer profesionalmente dentro de la empresa. Sí. ¿Carla o Luis nos pueden ayudar a responder esta pregunta? Sí. Es un tema importante y es entender y es lo que se discute cuando se establece un protocolo de familia y es establecer las reglas de involucramiento de la familia en la empresa. Y un tema fundamental es tener claras esas reglas de entrada y de salida de los miembros de familia y que si es un empleado se le aplican las mismas normas que a cualquier persona y tener procesos transparentes en eso. Y en esa medida es importante también para la familia tener claro la importancia y el valor que tienen los miembros no familiares en la posibilidad de hacer crecer la empresa. Y nuevamente volvemos al tema de si uno tiene claro un plan estratégico y el papel de la junta directiva y la planeación familiar como las 3 llaves de la sucesión, eso debería quedar claro y seguramente dar el mapa de hasta dónde pueden llegar los miembros no familiares. Yo he visto casos donde incluso el papá fundador le dejó la gerencia a su empleado de confianza y no a sus hijas, porque él quería que sus hijas se quedaran en un nivel estratégico y no en un nivel operativo. Sí. Y este empleado que trabajó 20 años con él, finalmente terminó de presidente de la empresa por parte de una visión que tenía el fundador. Claramente, en este caso era el que tenía todo el plan estratégico y plan de sucesión en su cabeza, claro. Pero pues no puede ser así siempre. Gracias. Luis, ¿algún comentario? De hecho, le estaba preguntando a Carla si quería agregar algún comentario final para poder cerrar. Sí, no, simplemente no, igual que por ejemplo estipulamos pues cuando es jubilación obligatoria del CEO o de determinados cargos directivos, por ejemplo, para garantizar esa frescura de la junta de accionistas que dirijan la empresa, por ejemplo, otras políticas que podemos llevar a cabo, ¿no? En este sentido,
lo que tenemos que tener en cuenta no es intentar tomar este tipo de decisiones desde un punto de vista económico y estratégico de la empresa, en función de a dónde queremos llegar a ir. Intentar, en la medida de lo posible, desvincularnos un poco de ese punto emocional que a lo mejor, a efectos de la gestión de la empresa, no lo estaríamos llevando por el buen camino, ¿no? Entonces, es un análisis que tenemos que hacer y precisamente elaborar unos protocolos de acuerdo con los mismos. De acuerdo, al final en las empresas de familia termina siendo muy diferente, muy difícil a veces separar los temas emocionales de los temas eminentemente profesionales, ¿no? Es donde más difícil es. Pero yo creo que parte del éxito de la empresa familiar está en lograr en algún momento dar un paso hacia atrás para ver la perspectiva, para ver un poco más el bosque e intentar tomar decisiones pensando en el futuro de la empresa más que solamente en los temas emocionales. Wilson, pero digamos, lo emocional es inherente a la empresa familiar y es importante. Claramente. Lo importante es cómo se gestiona y se adecua a eso, y por eso el tema del compromiso afectivo, que se vuelve importante en los miembros de familia, y el éxito de los miembros no familiares en cargos administrativos o directivos en la empresa familiar está en que sean contratos relacionales con la familia, basada en la congruencia de los valores, con los valores de la familia, más que en un contrato transaccional en términos de una tarea y un propósito específico. Y la investigación nos ha mostrado que efectivamente lo que se recomienda es esa congruencia de valores y que el contrato sea más esa relación de largo plazo que se establece entre los empleados y la familia en acorde con los valores de la familia nuevamente. Y creo que eso es importante. De hecho, hace poco me contaron una historia que para mostrar esto, y es en una junta directiva de una empresa dueña de unos cinemas, el gerente llegó y trajo una propuesta de, vamos a hacer crecer esto gigantesco, vamos a ganar mucha plata con una propuesta de cine porno. Y el dueño de la empresa le dijo, a mí no me importa que eso me dé toda la plata del mundo, pero eso no va con los valores de la familia. Entonces, no. Yo quiero, en el marco de los valores, mantener la cosa. Entonces, para mostrarle, es un ejemplo muy ilustrativo, hasta gracioso, pero pasó en la vida real aquí en Colombia, entonces. Está claro. Porque hay que recordar que los valores siguen siendo la columna vertebral de nuestras empresas de familia, siempre lo serán, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que nos toca cerrar. Daniela, no sé si quieres ya decir las palabras de cierre. Muchas gracias a todos por la participación, a Luis y Carla especialmente. Gracias. Sí, claro que sí. Primero quiero agradecer a ti, Wilson, a Carla y a Luis por su participación. Creo que esta sesión fue muy interesante. Pudimos compartir experiencias con nuestros participantes que pues estoy segura les va a servir mucho. También quiero invitarlos a que participen en nuestra próxima sesión. Esta será dentro de 15 días. El tema que vamos a hablar es sobre presente y futuro de las empresas familiares estructuradas en Colombia y Panamá. Aquí vamos a tener como conferencistas nuevamente a Wilson Herrera, nuestro socio de la Unidad de Estrategia Familiar en PwC Colombia. Nos va a acompañar Juan Pablo Cucalón de parte de Amicorp, y también vamos a tener otro invitado de PwC Panamá que nos va a acompañar con su experiencia. También quiero pedirles el favor que al final les va a llegar una encuesta. Si nos ayudan a responderla, esto nos puede servir a nosotros para mejorar cada vez en nuestras sesiones. Y nada, y los esperamos nuevamente en próximas sesiones de nuestra Unidad de Estrategia Familiar. Mil gracias a todos por la participación. Muchas gracias a todos. Un abrazo, feliz día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.